Y ahora estamos con Loreley Flores, ella es periodista y la invitamos específicamente para conversar un poco sobre cuestiones vinculadas al lenguaje y qué hablamos cuando usamos determinadas palabras, cómo intentar ser más inclusivos sin excluir, bueno, diferentes temas que vamos a estar conversando con ella. ¿Cómo estás, Loreley? Hola, ¿cómo ¿Bien? estás? Gracias por invitarme. No, por favor, un gusto tenerte acá y bueno, darnos este espacio para reflexionar sobre algo que hoy está muy en discusión y en debate, como es ni más ni menos que el lenguaje y cómo hacemos su uso, ¿no? Sí, yo creo que en Argentina a partir del año 2015 lo que vimos fue una salida masiva de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias a las calles a pedir, a luchar, y que las luchas fueron corriendo los límites de la política, de las formas de ser política, las formas de nombrar y de nombrarnos, y que hoy las grandes batallas están dadas en el terreno de lo discursivo, de cómo decimos, cómo nombramos, qué decimos y qué no decimos, que también es sumamente importante. Entonces, a partir de este movimiento inmenso que ha habido, de este resurgir de las luchas donde nos hemos empezado a reconocer y decir, bueno, yo no soy esto que me dijeron toda la vida que era, yo no tengo que cumplir con estos mandatos, yo tengo no... más opciones que las que me mostraron. Tengo más opciones que las que me permiten. Claro. Digo, Argentina tiene una legislación importante en materia de matrimonio igualitario, identidad de género, donde nos habla de que cada persona tiene una identidad que es cómo se autopercibe, es decir, que va más allá incluso del binarismo, porque no está reflejado en el artículo 2 de la ley, no está reflejado el binarismo. Entonces, vos decís, empezar a abrir un montón de posibilidades que existen en la realidad. Existen, las personas somos diversas, hay tantos géneros como personas, digo, porque es esa construcción, y poder decir, yo quiero que me nombres de otra manera, es decir, poder correrme de ese lugar. Y si queremos hablar del respeto hacia las otras personas, del derecho de las personas a ser nombradas, a ser visibilizadas, tenemos que empezar a escuchar eso, cómo quiere la otra persona ser nombrada, cómo se autopercibe, y no cómo yo le digo que tiene que ser, hacer, decir, sentir o llamarse. Y qué destacable también que por fin, ¿no?, pongamos en cuestión esto tan establecido que venimos arrastrando como es el lenguaje. A ver, somos todos muy valientes al momento de crear la palabra, googlear, estoquear, ahí sí. Ahora, cuando tenemos que repensar sobre cómo nos nombramos a nosotros mismos, se genera un escándalo, porque cuando uno saca el tema, digamos, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra y todos bastante radicales, sobre todo cuando empezamos a ver otras formas, no solo de entender a las personas, sino cuando lo escribimos, si usamos la X, si usamos el arroba, si usamos la letra E. Ahí, digamos, estamos poniendo en cuestión algo que lleva años y años y años que ni siquiera nos dimos el lugar de preguntarlo. Bueno, me parece que como muchas cosas me dijiste, iba tomando nota para contestarte. Sí, me parece que históricamente nos acostumbraron a fingir demencia. Las mujeres siempre respondemos al masculino desde pequeñas. Los chicos en el jardín, los chicos, los niños, los alumnos, siempre respondemos a eso. Eso también tiene una historia y tiene que ver con esto de que eran los varones y el varón hegemónico, no cualquier varón, no el varón afrodescendiente, sino el varón blanco de clase media que había estudiado, quien podía tomar las decisiones. Era el varón el que podía votar, era el varón el que podía comprar, era el varón el que podía salir a las calles a reclamar, era el varón el que tomaba la decisión sobre todo. La mujer estaba en un mundo interno, en un mundo privado, como ya lo hemos escuchado muchas veces. Ni siquiera podía estudiar, no podía tomar decisiones, pero esto no pasó hace 1000 años, esto pasó hasta hace 60, 70 años. Las mujeres, para poder tomar alguna decisión, necesitaban que el padre o el hijo, si no había padre, o el hermano, depende, un varón, la autorizara. Entonces, ¿por qué nos iban a hablar? ¿Por qué nos iban a hablar? ¿Por qué nos iban a incluir? Era lógico que el lenguaje, el uso del lenguaje fuera masculino. Ahora, cuando empezamos a aparecer, cuando empezamos a dar una disputa por los lugares, una disputa por los derechos y empezamos a decir, bueno, acá estoy, nómbrenme, esa cuestión de privilegio del varón de ser siempre nombrado le hace sentir que pierde algo que yo no sé bien qué es, pero tiene que ver con el poder, digamos, pero le hace sentir que pierde algo donde empieza a decir, ay, todas esas pavadas, yo no voy a decir todos y todas. Se sobreentiende que cuando decimos, decís, pero ¿qué te molesta? ¿A dónde te afecta?
¿Qué perdés vos cuando reconoces el derecho de una persona? Entonces ahí es donde empezamos a discutir determinadas cosas. Recién en el año 1990 y pico, ahora no lo tengo, se reconoce como que los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Estamos hablando de ayer, recién. Las luchas que hemos dado en este tiempo han sido muchísimo y hemos avanzado muchísimo, no digo por suerte, sino por el laburo gigante, inmenso que han hecho un montón de personas que tomaron esta bandera cuando ni se nos ocurría a nosotras hablar de esto. Yo pienso que en el año 2003 acá un grupo de mujeres en Rosario empezaron a hablar de aborto. Hablar de aborto, es decir, sucedían, se ayudaban, se acompañaban las hermanas, las amigas. Pero hablarlo. Yo he escuchado historias de mi abuela, de mi tía. Ellas lo hablaron, lo pusieron en palabras, lo pusieron sobre la mesa y dijeron, vamos a hacer una campañita, que por suerte y por el laburazo que han hecho sigue y seguimos peleando y hoy desde otro lugar. Pero digo, poder ponerlo en palabras. Nos han acostumbrado a que, mejor cállate, mejor no te metas, mejor no digas nada. Y hemos aprendido que de lo que no se habla no existe, no se sabe, no podemos acceder. Si yo hago una ley perfecta donde reconozco los derechos de todas las personas, pero no la doy a conocer, no se habla, no se dice, nadie va a poder hacer reclamo de esos derechos. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que déjame retomar con esto cuando vos decís no lo digas. Ya decir no lo digas es un montón. Esto llegó a taparse de una forma que ni siquiera se mencionaban ni te decían lo que tenías que hacer o no, digamos, se sobreentendía que eso era tabú y no existe. O sea, taparlo a que haya gente que lo reprimiera como si no existiera. Sí, incluso en las relaciones familiares pasaban cosas terrible, donde las familias se movían con caras extrañas, pero no se mencionaba. O desaparecía una persona de la familia y no se mencionaba qué estaba pasando, no se podía hablar. Ni hablar de las orientaciones sexuales, es decir, una persona dentro de una familia que no respondiera a la heteronorma, que no fuera heterosexual, que fuera lesbiana, gay, trans, bisexual, ni hablar. Hablar de bisexualidad recién lo estamos logrando ahora, porque nos ha costado. Digo, no es algo que nos surge, no es algo cómodo, es algo incómodo, porque tenemos toda una cuestión preformateada en la cabeza y que tenemos que empezar a modificarla, pero si queremos modificar el mundo, tenemos que modificar la manera en que lo pensamos y la manera en que lo relatamos a ese mundo. Por otro lado decía, esto es nuevo, hoy estamos hablando de la E, hace unos años agarrábamos una nota en las 12, que por ahí ha sido uno de los medios que siempre agarró la bandera de luchar, de dar la lucha desde el lenguaje, y decían, todas barra O, y vos decís, esto es ilegible. O poníamos la X en absolutamente todas las notas, o no las poníamos y empezábamos a buscar palabras políticamente correctas, pero que, si yo digo personas, no está mal, pero digo, si dentro de esas personas hay no binarias y quieren ser nombradas, necesitan ser nombradas, me tengo que jugar un poco más y correrme de la comodidad de personas que las abarca a esas personas, pero que les está dejando afuera en nombrarlas específicamente para que puedan acceder a políticas públicas. Yo siempre digo, si no hubiera habido dos personas o muchas personas gays que dijeran soy gay y me quiero casar, o muchas personas lesbianas que dijeran soy lesbiana y me quiero casar, no existiría la ley de matrimonio igualitario. Entonces, de ahí la importancia del lenguaje, de expresarlo, de decir. Y lo vamos armando, lo vamos haciendo, nos vamos equivocando, hay cosas que nos incomodan más, cosas que nos incomodan menos. No estamos queriendo quemar ni mandar a la hoguera a quien no lo usa, solo mostrarle que está faltando a reconocerle el derecho a una persona o a varias. Pero bueno, tener en cuenta cosas. Yo escuchaba en un programa anterior de ustedes una persona que hablaba sobre los lectores para ciegos. Sí. Bueno, todas esas cuestiones, vos decís, si usamos la X, ¿cómo se traduce? Claro. Bueno, en ese sentido también los asistentes virtuales eran todos con nombres de mujeres y ahora los están haciendo también, que no tengan una sexualidad definida, que sean nombres genéricos, porque por ser asistente tendría que tener nombre de mujer, digamos. Claro. Entonces, como los roles, hasta en eso los roles están estereotipados. Tan arraigados y cuánto tenemos que repensar todavía. Y bueno, ¿cómo lo ves en el recorrido del lenguaje? Esto que decís, todavía lo estamos caminando y viendo. ¿Se definirá? ¿Seguirá transformándose y probándose diferentes maneras de expresarlo, este intento de integridad? Mira, yo creo que el lenguaje, a mí no me gusta decir inclusivo, porque yo digo, si bien
sé que hace referencia, hacemos un uso excluyente del lenguaje, hagamos un uso inclusivo del lenguaje, es como que siempre estás dándole a alguien la jerarquía de incluir. Claro. Y como feminista las jerarquías no me gustan y me molestan un poco. A mí me gusta hablar del lenguaje igualitario y en ese lenguaje igualitario meter esto, ¿no? El derecho de todas las personas a ser nombradas como tienen que serlo. Cuando hablamos de personas con discapacidad, de personas adultas mayores, cuando hablamos de las infancias, digo, también nos olvidamos de las infancias. Es como que todo el tiempo hablamos por las infancias y bueno, y nos olvidamos de ver cómo deberían ser nombradas. Para mí el cambio en el lenguaje no tiene vuelta atrás. Lo que sí creo es que no va a ser siempre, no va a estar estático. Creo que nuestro lenguaje es un lenguaje que no está muerto, nuestra lengua, la lengua que hablamos es una lengua que no está muerta, que no tiene vuelta atrás esto y que la vamos a seguir modificando y que en la medida en que más personas necesiten ser reconocidas en su identidad o en su necesidad de que sus derechos se vean reflejados en políticas públicas, si tenemos que seguir modificando el lenguaje, me parece perfecto. Y me parece que cuando hablamos de lenguaje hablamos de más allá de la lengua, ¿no? Digo, lenguajes tienen que ver con cómo me muevo, cómo si yo te digo bien con lo que hiciste y me doy vuelta y hago una cara, bueno, no, estoy... si yo me pongo un pañuelo para venir acá, es un lenguaje que está comunicando. O si el presidente electo se pone una gorrita, está dando un mensaje con un lenguaje que no es hablado, pero que sin embargo no deja lugar a dudas de lo que está queriendo decir. Entonces yo creo que no hay vuelta atrás con el uso de un lenguaje que nos contenga a todos, que va a llevar mucho trabajo, que va a haber detractores, como ha habido siempre y con todas las cosas, porque los cambios nos generan inseguridad a todas las personas y angustias, no saber dónde estamos paradas, parados, parades, no saber hacia dónde ir, no saber qué estoy perdiendo realmente. Claro. Pero creo que no tiene vuelta atrás porque las luchas sociales están muy en la calle, porque las personas se han empoderado y porque hemos empezado a patear el tablero de lo estipulado. Claro, es algo que ya está. Ya está. Ya está. Bueno, muchísimas gracias.